En esta nueva oportunidad vamos a dedicar nuestro estudio, nuestras reflexiones al tema de las prioridades en la agenda de gestión educativa. Agradecemos el interés que muestras por nuestros videos. Hagamos una breve pausa ahora mismo. Dale a me gusta o likes. De esa manera contribuyes con el crecimiento de nuestro canal. Gracias por tu colaboración. ¿Quiénes deben disponer de una agenda de gestión en el centro educativo? Los gestores de los centros educativos, llámese el equipo de gestión que integran el director, el subdirector, los coordinadores docentes, en algunos casos los orientadores y en otros casos hasta el padre de familia que representa a la Asociación de Padres y Madres Amigos de la Escuela. Este grupo, este equipo de gestión debe elaborar una agenda que paute el día a día del centro educativo, que defina cuáles son las tareas que deben cumplirse cada día en la escuela. Hay que decir que en algunos casos no se elabora agenda. El director y el equipo de gestión del centro actúan en atención a su experiencia. La verdad que trabajar de esa manera no es lo más adecuado porque se pudieran ir quedando cuestiones que era necesario atender. La falta de una buena agenda de gestión genera riesgos y dificultades que deben ser evitadas. Lamentablemente, como digo, algunos no se dan cuenta de que están siguiendo una agenda ajena, que no están trabajando en atención a su propia agenda, sino que al carecer de una agenda propia, todo lo que llega al centro, todas las demandas son asumidas como si fueran la agenda propia del equipo de gestión. Sin embargo, no debería ser así, porque el centro, específicamente el director, recibe una gran cantidad de demandas, diversas demandas, solicitudes que les llegan todos los días, a cualquier hora y desde cualquier parte. Incluso en ocasiones hay, órganos del Ministerio de Educación que requieren
información que ya está servida, que ya está disponible, pero si no lo sabían, sencillamente van a pedir, van a solicitar esa información que ya está disponible. Y en el peor de los casos, la van a pedir desde diversos lugares, desde diversos estamentos, desde distintos órganos. Y esto sencillamente provoca tensión y suma trabajo al director, al subdirector y en sentido general al equipo de gestión. El calendario escolar direcciona buena parte de la agenda de los centros educativos. Significa que como hay pautas que son obligatorias, hay que atenderlas en periodos determinados. Esas agendas o esas tareas establecidas en determinadas fechas en el calendario, pues son atendidas sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de duda. Sin embargo, fuera del calendario escolar, hay muchos temas, muchas demandas que no están establecidas en el calendario escolar. Temas que son del distrito, temas que son de la dirección regional, temas que son de la sede central y otros temas que corresponden a otros sectores interesados. De manera que el director y el subdirector de una escuela reciben muchas peticiones, muchas solicitudes, muchos cumplimientos que no son propios, que no son necesarios atender. Sin embargo, el director los asume y los asume como si fueran una prioridad. Como he dicho, en ocasiones esa agenda de gestión del centro educativo se ve recargada por la duplicidad de solicitudes, la diversidad de demandas, de peticiones que no son necesarias. Por ejemplo, las personas que desde el distrito, la regional y aún desde la sede central del ministerio trabajan el tema de las estadísticas, pero habiéndose recolectado, habiéndose ofrecido la información estadística y esta habiendo sido registrada en el sistema de gestión oficial, luego a la hora de requerir información, digamos, aquellos que se ocupan de trabajar con la distribución de alimentos, le piden al director que le envíe información sobre la matrícula, sobre el personal, sobre la nómina,
a fin de ellos planificar esa demanda, es decir, para suplir la demanda de alimentos escolares. Pero ¿qué ocurre? También hay otro equipo que trabaja el tema de materiales educativos. Y en lugar de ir a la fuente, en lugar de ir al archivo oficial correspondiente, también ese equipo, ese grupo, si se le ocurre, solicita información estadística por su lado. Y así se va sumando la misma demanda de forma innecesaria, porque ya esa información está registrada y no hay que estarla solicitando cada vez al director del centro educativo, sino simplemente consultar la base de datos, consultar los registros, los archivos correspondientes y trabajar con esos datos, con esa información. Lamentablemente, no siempre se aprovecha la información que está disponible. Incluso algunos estamentos planifican sin tomar en cuenta la información que está disponible. Y entonces no es posible tomar decisiones sin considerar la información, sin considerar los datos que están depositados, porque un plan es una especie de respuesta para suplir una determinada necesidad. Y esa necesidad está documentada. Por tanto, es necesario no recargar la agenda del equipo de gestión del centro educativo y en cambio recurrir a la información que está registrada oficialmente. ¿Por qué es necesario que el director del centro educativo disponga de una agenda de gestión? Como es sabido, las numerosas demandas abruman, multiplican el trabajo, y el que recibe la misma demanda en varias oportunidades diferentes va a ver recargado su trabajo sin ninguna necesidad. Y lo que estamos provocando cuando eso ocurre no es más que abrumar, que recargar al director, al subdirector y al resto del equipo de gestión con el cual él trabaja en el centro educativo. Los gestores erróneamente, como se dedican a atender las agendas ajenas, las agendas de otros, para cumplir con las demandas que se le formulan, sencillamente descuidan la agenda pedagógica. Y esto es muy lamentable. Sabemos que hay una agenda institucional, lo que es lo mismo,
una agenda administrativa, pero tratándose de una escuela, de un centro educativo, la prioridad es la agenda pedagógica. ¿Por qué? Porque el centro educativo, cualquiera que sea, tiene una misión, tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Que los estudiantes aprendan. Todo lo demás es accesorio. Todo lo demás en una escuela es complementario. Por ejemplo, ¿es correcto que haya un programa de alimentación escolar? Sí, sí, sí. Es correcto que haya un programa de alimentación escolar. Sin embargo, en la agenda del director, eso no es lo fundamental, eso no es el trabajo central, esa no es la prioridad del director y el subdirector de la escuela. Por tanto, ellos tienen que delegar en otras personas y dedicarse a atender la agenda propia, la agenda que tienen que cumplir ellos en persona y no pueden delegarla. La agenda del director relacionada con los asuntos pedagógicos no se pueden delegar, mientras que las cuestiones administrativas, las cuestiones institucionales, el desayuno escolar, cuestiones de compra, cuestiones de presupuesto, etcétera, sí se pueden delegar. Lo que tiene que hacer el líder, el cabeza, el directivo, es controlar, establecer los controles correspondientes y darle el debido seguimiento al cumplimiento de esas tareas, pero no asumirla como si fuera su prioridad. Repito, la prioridad del líder de una escuela, del cabeza de una escuela, la prioridad es la agenda pedagógica. Los gestores, los que son las cabezas, los líderes escolares, en consecuencia, a la hora de construir, a la hora de formular su agenda, tienen que comenzar por lo pedagógico. Tienen que establecer, como ya lo he indicado, la prioridad de lo pedagógico en el cumplimiento de sus tareas, en el desarrollo de su agenda. Repito, lo demás, lo administrativo, lo que no es pedagógico, debe ser delegado bajo control y la debida supervisión. Pero el director, el subdirector, el equipo de gestión en general asumen como prioridad la agenda pedagógica, el liderazgo pedagógico. Los gestores son líderes institucionales, es verdad, pero son líderes pedagógicos. La agenda institucional es complementaria. Lo voy a repetir una y otra vez. El liderazgo pedagógico es número uno para
el equipo de gestión de un centro educativo. El liderazgo institucional o administrativo es complementario con relación al liderazgo pedagógico. ¿Cuáles son las prioridades en la rutina de la dirección escolar? Ya lo he indicado. La prioridad del gestor es lo pedagógico. Es lo que va primero. Es el aspecto del centro educativo que tiene que atender en primera persona. Yo, director, cabeza, líder de la escuela, tengo, y lo repito y lo repito, tengo una prioridad: lo pedagógico. Dentro de lo pedagógico también hay prioridades. En consecuencia, si el director y el subdirector no tienen claras las prioridades, pudieran, aún dentro de lo pedagógico, dedicarse a lo accesorio, a lo complementario y no a lo primario, no a lo prioritario. Hay, como digo, dos elementos, dos componentes que son fundantes, que son prioridades de prioridades. Uno es el acompañamiento del aula y el otro es el relacionado con el encuentro y el desarrollo docente. Voy a repetirlo porque eso no puede tener ningún tipo de duda para ningún docente. La prioridad del director, que no puede delegar, tiene que ver con el liderazgo que se da donde se dan los procesos del aula. El director tiene que saber, tiene que ver, tiene que conocer en primera persona lo que está ocurriendo en el aula de clase. No significa que solamente él le da seguimiento a los procesos del aula. No, no, no. Lo que ocurre es que el director del centro educativo es el líder de lo pedagógico. En consecuencia, si lo pedagógico comienza con lo que ocurre en el aula de clase, con lo que tiene que ver con el aprendizaje de los alumnos, el director tiene que estar ahí, no día por día, todas las horas de docencia del día, pero cada día, cada vez, cada semana, escoge 1, 2, 3, 4 aulas que va a visitar, porque él tiene que mirar lo que pasa allí dentro, lo que ocurre en el aula de clase. Esa es una prioridad de prioridades que no puede delegar en nadie, independientemente de que el coordinador docente esté todos los días con todos los maestros visitando aula por aula. Eso lo hace el coordinador docente, pero el director tiene que tomar una muestra cada semana para visitar, para acompañar, para apoyar, para saber lo que está pasando y decirle
al profesor y a los estudiantes: yo estoy aquí como líder de ustedes para apoyarlos, para ayudarlos, para acompañarlos. La segunda prioridad de prioridades tiene que ver con el desarrollo profesional de los maestros, de los docentes. Él tiene, además de las prácticas del aula de clase, que son insoslayables, él tiene que tener encuentros periódicos, encuentros sistemáticos con su equipo docente. Un buen director establece un encuentro por lo menos una vez a la semana con sus profesores, así sea 15 minutos, así sea 20 minutos, así sea media hora, para alimentarlo, para retroalimentarlos, para ayudarlos, para compartirles su visión, para compartirles sus preocupaciones, para hacerles saber que Él está presente y que está apoyando su desarrollo como profesionales de la docencia. Él observa clases, pero Él mueve encuentros periódicos y sistemáticos con sus profesores. Ahora, no es suficiente con estar en una clase, con mirar lo que ocurre. Tiene que darle seguimiento, tiene que crear espacios de autorreflexión. El profesor debe él mismo caer en la cuenta de sus propias prácticas y hacer una reflexión de sus propias prácticas. No es que el director tiene que estar anotando cosas y dando un seguimiento que parezca que está fiscalizando. No, el director no está para fiscalizar al docente cuando lo visita en su aula. Está para apoyarlo, está para ayudarlo, está para acompañarlo en ese proceso que es el proceso principal, el proceso central de cualquier escuela. Y eso tiene que hacérselo saber en las reuniones que desarrolla con su equipo docente. Esto va a ser fundamental, esto va a ser sumamente importante y necesario. ¿Cómo debe fomentar el desarrollo profesional el equipo de gestión del centro educativo? Es necesario, repito, que el equipo docente, con los líderes pedagógicos a la cabeza, realicen encuentros periódicos, encuentros que les permitan crecer, que les permitan desarrollarse. Hay una serie de temas, de necesidades, de problemas que deben tratar de tú a tú. Hay que crear condiciones para que los docentes de aula crezcan, se desarrollen, tomen conciencia y asuman compromiso de desarrollo con ellos mismos. Es decir, éticamente, cada profesor debe asumir su autodesarrollo como una prioridad. Sabemos que existe la orden departamental 09-2009. Y en esa orden departamental, entre otras cosas, se establece el trabajo de los grupos pedagógicos.
que se reúnen una vez al mes durante 9 meses en el año, 2 horas en cada reunión. Esto es otra cosa. Eso hay que mantenerlo, hay que desarrollarlo, hay que animarlo, hay que estimularlo. Sin embargo, me estoy refiriendo al liderazgo pedagógico que tiene que desarrollar el director del centro educativo. La profesora norteamericana Diana Ravitch escribió un importante libro llamado La muerte del gran sistema educativo norteamericano. Y Diana Ravitch, que fue secretaria de Educación en los Estados Unidos, en su libro nos dice que si el director del centro educativo gana a los docentes, los anima, los estimula, trabaja con ellos, todo lo demás sobra. Que eso es lo fundamental, que si es líder para sus docentes, todo lo demás se añade. El director tiene que estar atento a las buenas prácticas. ¿Para qué? Para sistematizarlas, para compartirlas, para socializarlas. Ver qué está ocurriendo bien y tratar de que eso que está bien sea de utilidad para todos los demás que quizás no saben cómo hacer algo que uno, que dos profesores están haciendo bien. Por tanto, concluyo animándoles a asumir el liderazgo pedagógico, el liderazgo docente como la gran prioridad del gestor o de la agenda de gestión del centro educativo.